Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón, y aquellos que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live se darán cuenta que hoy tenemos la cabina llena, la cabina de los estudios de Libertópolis llena hoy sí es el Día de las Mujeres, porque solo mujeres, una abogada y dos hijas que vienen aquí a contarnos el caso de su madre, que ya van a... algunos oyentes van a dar quién es la presa que nos va a hablar desde Santa Teresa, cuando pues sus hijas y Ana Carolina Nichols, que es su abogada, nos comenten sobre su caso, que ha sido un caso muy sonado. Así que yo les doy la bienvenida a Cristi, a Susana y Umaña, y a Ana Carolina Nichols, que vienen en representación de la licenciada Susana Umaña. Susana Luarca, es cierto, Susana Umaña Luarca y la licenciada Susana Luarca, que está presa, entiendo, por un asunto relacionado con las adopciones. Así que, adelante, ¿quién va a hablar primero? La abogada. Adelante, Ana Carolina. Solo que a mí me dijeron que tú ya has estado en Libertópolis, así que sabes que tenés que jalar el micrófono, si no nadie te va a escuchar. Adelante, Ana Carolina. Bueno, a grosso modo el caso pues es muy paradigmático. Consiste y empieza a raíz de una adopción que se realiza, si no recuerdo mal, en el año 2009. La adopción y las medidas de protección que se realizan anterior a esta adopción notarial fueron completamente legales. La niña fue abandonada en un momento dado por la progenitora, y es así como la licenciada Luarca y también la Asociación Primavera, que es la que alberga a la niña en ese momento, pues inician este proceso. Ya la niña pues ya tenía los padres adoptivos que estaban deseosos de tener a la niña como parte de su familia, y básicamente el caso consiste, o la plataforma fáctica del Ministerio Público consiste en que a raíz de esta adopción y a raíz de Asociación Primavera, que ellos catalogan como una organización ilícita desde sus orígenes, que son desde 1999, se concertaron varias personas, entre ellas la licenciada Luarca, la representante legal de Asociación Primavera, que es una persona totalmente ajena, abogados, jueces y pues también personeros de la PGN, que todos se concertaron para un fin determinado en este caso, que era precisamente la trata de personas. ¿Y cómo se da este tema? A través del uso de documentos falsificados que en un momento dado llegan, y es así como se comprueba precisamente el abandono de la niña, porque resulta de que el ADN era negativo, la documentación, pues a ojo buen cubero, nadie tenía las facultades de poder venir y decir que esos documentos eran falsos, solamente a través de unos peritajes, pero esa es una imputación que se le hace falsamente. Sí, eran documentos emitidos por el RENAP, incluso Exacto. el Ministerio Público solicita al RENAP las certificaciones y RENAP se las extiende. Como cualquier civil podría llegar a RENAP a pedir una certificación, así como lo hizo el Ministerio Público, el RENAP se las dio. Entonces, ¿cómo uno, de notario, puede decidir que una certificación emitida por el RENAP es falsa? Si no tiene todo el peritaje, no tiene todas las series de INASIF y demás que tiene el Ministerio Público para poder hacer el dictamen de esa falsedad, que a la fecha no se ha comprobado. Y una cosa bien interesante de este caso es, Marta Yolanda, que resulta que estos documentos también estuvieron a la vista de fiscales, a la vista de jueces, y nadie en su momento los reputó como falsos, previo, evidentemente, a la imputación que se le hace a la licenciada Luarca. Entonces, eso básicamente, a grosso modo, es la imputación que se le hace en relación a esta niña. Y es el único caso, es el motivo por el cual se encuentra la licenciada Luarca presa. Existe otro caso, pero no ha logrado pasar ni siquiera la audiencia intermedia,
porque el Ministerio Público no tiene absolutamente nada de pruebas. La mamá lo entregó voluntariamente, después decidió que se lo habían robado y fue a presentar una denuncia al Ministerio Público, después se retractó, dijo, no, perdón, sí mentí, yo entregué a mi hijo voluntariamente. La niña nunca fue dada en adopción, la niña la tiene su mamá, y el juzgado ordenó, certificó lo conducente en contra de esta señora por todos los delitos que había cometido, y ordenó que una trabajadora social visitara cada 4 meses a esta señora para ver en el estado en que estaba su hija. Fue la primera vez, la niña estaba sola con su hermanito pequeño. Una segunda vez ya no lo encontraron, tercera vez ya no lo encontraron. A la fecha el Estado no sabe en dónde está esa niña, si está viva, si está muerta, pero eso no les importa. Les importa únicamente un caso de una adopción que nunca se terminó, porque la juez simplemente resolvió diciendo que ella desconocía del derecho de niñez, pero mientras se averiguaba que mejor ligaran el proceso, pero que ella realmente era ignorante en el tema. Entonces, por eso ligó a proceso. Por eso es que nuestro sistema, más que un sistema de justicia, parece un sistema de injusticia, al que tristemente muchos de los periodistas, reporteros y bueno, una gran parte de los medios de comunicación no contribuyen para aclarar la verdad. Porque como han descrito a la madre de ustedes y la cliente de Ana Carolina, la licenciada Luarca, es como una especie de bruja que se dedicaba a robar y vender niños dentro de toda esta maldita campaña en contra de las adopciones en Guatemala, que inició hace cosa de unos 12 años, y que lograron, como sabemos, en el 2007 iniciar el fin de una institución milenaria como es la institución de las adopciones, que es una ironía, y yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a repetir, es una ironía que esta gente prefiere que los niños abandonados, recién nacidos, mueran de frío, abandonados en cañaverales, en basureros, en desagües, a que hayan sido como acaban de ser los gemelos que encontraron. Exacto. Que entiendo que uno murió y del otro, pues bueno, ya no se supo qué pasó. Hace 11 años, ese bebé, esos 2 bebés hubieran tenido la oportunidad de vivir y ser adoptados. Sí. Y hoy, sí, Cristi. Me gustaría agregar, Marta Yolanda, muchas gracias por habernos invitado al programa, y te digo, me gustaría agregar que... Sí, porque ustedes no han sido escuchadas. Pienso que esta es una de las primeras veces, no sé si con anterioridad, pero que se les escucha a ustedes. Solo son los ataques y han satanizado las adopciones, como lo mencionas, sí. Y sobre todo han pintado a mi mamá como la cabecilla de una red, de una banda, como la mafiosa, ¿verdad? Y la mayor mafiosa, la que organiza a toda la banda, como bien lo dijo Carolina, y eso es lo que han hecho, y esa es la mala publicidad en contra de las adopciones y específicamente en contra de mi mamá. Bueno, entonces yo entiendo, por lo que ustedes han compartido con nosotros, que pues básicamente no existe ninguna evidencia, y por lo que yo sé de leyes, sin ser abogada, o sea, para que estuviera presa debería de al menos haber una evidencia que fuera sustentable, no solo un testimonio de una señora que se retracta. De hecho, por ejemplo, el caso que narré hace unos instantes es un caso que aún no está firme, con lo cual la presunción de inocencia constitucional todavía impera sobre la licenciada Luarca. ¿Y por qué no le han dado medidas sustitutivas, al menos? Ella tuvo medida sustitutiva. Inicialmente ella se presentó voluntariamente al juzgado, nunca libraron orden de captura, se presentó su primera declaración, le dieron medida sustitutiva y la Sala Tercera Penal de ese entonces le revocó la medida, diciendo que ella tenía millones en Estados Unidos, que así le habían dicho las CICIG. Solicitamos una certificación de con base en dónde estaban esas cuentas de los millones. Sí, porque dijeron, ay, esta mamá nuestra, ¿dónde están esos millones, mamá? Le fueron a reclamar. Entonces, por supuesto, extendieron una certificación negativa porque no existe eso. Simplemente llegaron los de la CICIG de en ese entonces y a hablarlos, a convencerles, y ellos revocaron la medida. Solicitamos nuevamente revisión de la medida, le volvieron a dar medida sustitutiva porque no constituye peligro de fuga, tiene arraigo, y ella ha participado voluntariamente en todas las diligencias y estaba desde el principio.
presentándose a todas las citaciones. Entonces, gozó de medida sustitutiva. Durante 8 meses, arresto domiciliario en mi casa con policía en la puerta y tenía que ir a firmar cada 15 días el libro al Ministerio Público. Nuevamente la sala le revocó la medida y luego se excusaron diciendo que ellos eran enemigos de mi mamá. Entonces, desde entonces, la prisión se la han revisado cada 3 meses y nuevamente estos enemigos conocen de la prisión, la revisan nuevamente y le dictan prisión preventiva nuevamente. Pero no puede ser que esto esté pasando en Guatemala. ¿Dónde está el debido proceso? A ver, Ana, en el caso de Carolina. Lamentablemente, como en muchos otros casos, ya la presunción de inocencia solamente queda en un texto en blanco y negro de la Constitución. Aquí lo que impera, lamentablemente, es la presunción de culpabilidad. Y Marta Yolanda, digamos, una cuestión que a mí me puso los pelos de punta como abogada y como fiel creyente de la ley, porque realmente soy abogada por eso, fue precisamente cuando la juzgadora del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, Grupo B, emitió su razonamiento en cuanto a por qué la licenciada Luarca debía ser condenada. Y fue tan espeluznante escuchar como una juzgadora decía que la licenciada Luarca nunca había demostrado humildad, ni sencillez, ni bondad, ni arrepentimiento. La licenciada Luarca, quien la conozca, es una persona muy amable, es una dama, pero ante todo también tiene carácter, es una abogada. Ellos lo que querían al final de la historia era que una persona catalogada como sindicada se doblegara y llorara, y eso es lo que iba a satisfacer al final un razonamiento de culpabilidad, lo cual al final de la historia resulta ilógico. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque por el otro lado sí tenemos a la señora Norma Cruz, que ella se constituyó a través de Fundación Sobrevivientes como creyente en este caso, y ella llegó, empezó a hablar, empezó a llorar, terminó de llorar y se fue a sentar. Digamos, hasta ella sí, si lo queremos ver así, demostró cierto sentimiento, pero fue un show, porque fue automático, solo se sentó y las lágrimas se regresaron a su lugar. Y así, aún así, la presidenta del tribunal, cosa que no respeto, porque no debe haber sido así, al final felicitó el actuar de Fundación Sobrevivientes y de Norma Cruz, cuando lo único que hicieron fue, en este caso, satanizar, fue obligar a un sistema de justicia a resolver conforme a sus intereses. ¿Y por qué digo esto? Una cuestión muy interesante de este caso, que fue precisamente parte de la plataforma de la defensa, fue que la niña que en un momento dado discutían que había sido objeto de un secuestro y que fue la que paró en Asociación Primavera y que fue la persona que fue dada en adopción, lo que nosotros decíamos y argumentábamos era, hay otra niña que tenía el mismo nombre, los mismos nombres, las mismas características, esa niña está en Estados Unidos y es la que nosotros dimos en adopción. De hecho, una de las juzgadoras que tuvo a bien conocer este caso, en instancia, ordenó que se realizara la prueba de ADN de la otra niña para ser cotejada con los dictámenes que se tenían previamente. Ni el MP hizo su trabajo, ni la CICIG hizo su trabajo, ni la Fundación Sobrevivientes hizo su trabajo, porque ante todo, el trabajo de estas 3 instituciones es velar por la verdad. Y si efectivamente estábamos hablando de 2 niñas, no era meritorio realmente hacer este peritaje. Nunca gestionaron esto ante la Embajada de Estados Unidos. Y simplemente cuando la Embajada de Estados Unidos dijo, no señores, esta niña ya es nacional de Estados Unidos, ya no la pueden tocar, todos se retroceden y se queda como que sin nada. Vale la pena aclarar que la Embajada de Estados Unidos dijo, esta niña es ciudadana estadounidense porque toda la adopción se hizo legal. Que es algo muy importante a resaltar. Exactamente. Porque el gobierno estadounidense pedía 2 pruebas de ADN, es lo que he dicho N veces y lo escribí en mis artículos hace 10 años, que ahí los pueden ver todos en mi blog, en martayolanda.com, que pedían 2 pruebas de ADN, o sea, no una, 2 pruebas de ADN para asegurarse de que no fueran niños robados. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, a pesar de que nosotros en Libertópolis no tenemos equipo de investigación,
nos juntamos un grupo de los que somos parte de Libertópolis e hicimos una investigación de cuántas denuncias habían en la realidad y no pasaban de 30 en aquella ocasión, y en la mayoría de los casos era el padre que le quitaba a la esposa el hijo y se desaparecía, y esos eran los que estaban reportando como robados. Lo que sí había eran madres que quedaban por X o Y razón embarazadas, pero no querían a las criaturas, y venían y le decían, basta, bueno, dame 5,000 quetzales y llévese a esta criatura. Al menos esa criatura no terminaba en un cañaveral o en un maizal muerto de frío o en un basurero, porque eso sí entiendo que se dio, pero de ahí, y esos eran los que declaraban en abandono, entiendo, o a menos que la misma madre, porque en cuántas ocasiones yo vi aquí en donde está el Watchtower de Libertópolis, había un laboratorio de pruebas de ADN, y cuántas veces yo no vi a las madres venir con los hijos a hacerse sus pruebas de ADN, todos los que tenemos oficinas acá en el Géminis 10, pero bueno, tenemos que hacer una pausa y espero que en la siguiente nosotros podamos conversar con la mamá de ustedes, que va a intentar llamarnos desde Santa Teresa. Regresamos en unos minutos. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y pues ya Susana Umaña les va a explicar por qué su madre, Susana Loarca, no se va a poder comunicar con nosotros. Lo lamento muchísimo. Mejor ni siquiera debía haber anunciado que nos iban a llamar de Santa Teresa porque, oh, casualidad. A ver, Susana Umaña, ¿qué pasó con los teléfonos de Santa Teresa? Tristemente se arruinaron y no va a poder comunicarse con nosotros. Oh, se arruinaron y no vamos a poder escuchar a la licenciada Luarca, que hubiera sido interesante, y si de casualidad nos está escuchando, al menos sí las radios sí están funcionando, sí. O sea, sí nos está escuchando Sí. al menos. Pues creo que aquí sus hijas y Ana Carolina están dando una buena batalla en favor de que se conozca su caso, que, pues bueno, repito, es la parte de ustedes es casi desconocida fuera del pequeño grupo cercano. Pero Cristi quería decir algo. Cristi, adelante. Yo solo quería agregar, mi mamá cree tanto en la adopción y en esa institución y en la caridad que es la adopción, que mi mamá adoptó a 2 hijos, Juan O sea, Pablo y ustedes tienen Victoria. 2 hermanos adoptados. Sí, menores de edad, Juan Pablo y Victoria, y ellos saben que son adoptados. Ellos le dicen a mi mamá, ¿verdad que somos tus regalitos de Dios? ¿Verdad que no nacimos pues de acá, sino de acá, del corazón? Y mi mamá, si no creyera fielmente en esta institución, ella no lo hubiera hecho. O sea, nosotros ya estábamos Cristi, grandes, al no micrófono. perdón. Perdón. No tenía por qué hacerlo si no cree en una institución. No, es una institución milenaria, y al final padre y madre no son aquellos que te engendran, sino son aquellos con los cuales vas a crecer, vas a conocer el mundo, vas a aprender. Son aquellos que te van a amar, aquellos que te van a proteger, aquellos que te van a querer. O sea, engendrar lo puede hacer cualquier, no se va a ofender nadie, pero lo puede hacer cualquier animal, ¿no? O sea, lo hacen, lo vemos todos los días, pero criar un hijo y eso es ser padre, eso es ser madre. ¿De qué sirve? Y era parte también de las discusiones que teníamos. ¿De qué sirve que tantas criaturas se queden con sus padres biológicos para que los maltraten, para que los violen, para que los... Vean, al final, el origen de la tragedia del hogar inseguro, ¿cuál es el fin de la adopción en Guatemala?
porque ¿cuántos de esas niñas pudieron haber sido adoptadas habiendo gente que las quiere adoptar? Pero bueno, en fin, qué triste. Pues adelante. a la fecha, mi mamá lleva 5 años, 6 meses presa. Mis hermanitos tienen 14 y 15 años. Es decir, les han robado a su mamá durante la mayor parte de su vida. Mi hermanita tenía 6, 7 años cuando todo esto empezó. Por supuesto, esos recuerdos con mi mamá son muy pocos. Y le han robado a mi mamá también la oportunidad de estar con su familia, de ver a sus hijos crecer, de estar en momentos tristes, de cuidar a sus pequeños cuando estaban enfermos. Mi hermana se casó hace 1 año y medio, de estar en su boda. Todos esos momentos se los han robado innecesaria e injustamente. Y digo injustamente también porque ellos, la acusación en contra de mi mamá se basa en la trata de personas, que es la explotación sexual o laboral de un niño o de una persona. Mi mamá ni explotó, ni sexual ni laboralmente, a ningún niño. Y ellos basan su acusación en el artículo 194 del Código Penal. Si usted ve el artículo 194 del Código Penal, está derogado. Está derogado porque la ley contra pero con tantas ilegalidades que se han cometido, ¿cómo es posible que no esté libre? No lo entiendo. Porque la presión internacional, la presión política es demasiado. Presentamos una inconstitucionalidad en contra del artículo 194 y la CC resolvió que no podía entrar a conocer la inconstitucionalidad porque por la inexistencia jurídica de ese artículo. Entonces, ¿cómo pueden condenar a alguien basados en un artículo que no existe? Exacto, y si usted va a las disposiciones transitorias de las disposiciones finales de la Ley contra la Trata de Personas, establece artículo 69, derogatorias. Se deroga, artículo 194, el decreto número 1773 del Congreso de la República, Código Penal. Es decir, ellos sacan del ataúd el artículo 194 para armar acusación, armar casos, condenar a personas, pero cuando uno trata de defenderse constitucionalmente en contra de ese artículo, le resuelven no podemos entrar a conocer porque ya está derogado. Entonces los dejan como en un callejón sin salida, todos violentando la ley, porque están violentando la ley los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues al fin, ¿qué dice? Vamos a ver la Constitución. Permítanme, Ana Carolina, te dejo en uso los micrófonos. ¿Qué te parece? Solo voy a ir a traer la Constitución, quiero leer algo. Los micrófonos son la tuyos. Constitución? No, yo voy a ir a traer la mía. ¿Qué tú qué crees? ¿Qué tal? Su machete. Diga en serio que te dejaba a cargo los micrófonos. Ok, perfecto. Aquí la tengo, va. El caso... Empieza a hablar cuando regreso. Pero todavía tiene chance para buscar. Este caso, digamos, aún no está firme, no es una condena firme porque existe una apelación especial todavía en pendiente de entrar a conocer. Que llevamos 2 años esperando esa apelación especial. Exacto, y esperaremos, calculo, 1 año más, ¿verdad? Porque existe un recurso pendiente planteado por otro de los indicados. Pero y el mismo comisionado Iván Velázquez en una entrevista de hoy sale diciendo que la justicia debe ser pronta. No. Claro, lo que pasa es de que, ojo, ¿verdad? Porque la CICIG cuando les conviene debe ser pronta, pero justamente ayer fue multado el MP, recordémonos, por otro caso donde no es pronta ni cumplida la justicia. Marta Yolanda, este caso, por ejemplo, tiene como un boom, digámoslo así, Asociación Primavera y Susana Luarca, en un momento dado donde la CICIG necesitaba un poquito de empuje, ¿verdad? Tal fue el caso que este caso fue inicialmente conocido por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Trata de Personas, y en ese momento precisamente coyuntural es que remiten estos expedientes y los trasladan a la CICIG. Y es así como la CICIG trabaja los casos de Asociación Primaveras. Hace 2 años, aproximadamente 3 años, es que deciden, ya no necesitamos el caso de Susana Luarca, lo vamos a regresar a la Fiscalía. Esto es por política, esto es porque ya no nos interesa, tenemos mejores cosas que hacer. Y coyunturalmente coincide con el boom que tiene la CICIG con el tema de cooptación del Estado, de caso la La captura Línea, de etcétera. Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Exactamente. Entonces ahora resulta de que ya lo regresan a la Fiscalía y son ellos los que analizan y miran el caso. Y de hecho,
Mire, es tan gracioso toparme con un agente fiscal que le digo, mire, la acusación dice esto y esto y esto, están los medios de convicción, pero resulta que lo que usted me dio a mí como medios de convicción no son los que están anotados en la acusación. Y la respuesta de ella es, mire, lo siento, lo que pasa es que yo no hice la acusación y la verdad es que está tan mal hecha que yo tengo que volver a buscar todo y replantearla. Qué Entonces, mal. al final, Pero- hacen el pero- trabajo porque necesitan una estadística. Por la ineficiencia de los fiscales del Ministerio Público. Dicen, mire, estos son unos inútiles ineficientes, pero pues que siga presa porque hasta que los ineficientes realmente agoten su ineficiencia. Exacto. Y, por ejemplo, atendiendo un poquito a los millones que cosa? supuestamente tenía la licenciada Luarca en Estados Unidos, curiosamente, la misma CICIG, a través de un consultor financiero que tenían, realizan un peritaje financiero, tanto de ella, de sus finanzas, como de otra persona. La licenciada Luarca, usted lo analiza y ella vivía día a día. Mientras que la otra persona, por ejemplo, tenía millones en el banco. Y resulta que después, al momento de la condena, son de esas cosas que son luzazos que se me vienen al momento de que dictan la sentencia condenatoria. Dicen precisamente y sostienen que la licenciada Luarca se capitalizaba a través de estas adopciones. Una cuestión que, digamos, en este caso se puntualiza mucho y es una cuestión que ustedes me imagino que lo analizaron en su momento, es la gente tiende a satanizar las adopciones como estaban reguladas anteriormente porque un notario cobraba. Que es una idiotez. Exacto. Y no me importa decirlo, es una idiotez, por favor, ¿por qué se dejan manipular la gente? Les preocupaba, yo decía, pero ¿cómo es posible que les preocupa más lo que pueda ganar un abogado independientemente de si gana mucho o poco, que en lugar del bienestar de los niños o de las criaturas? Y la realidad, y eso también es otro trabajo objetivo que nosotros hicimos, tampoco era una gran cantidad lo que ganaban los abogados. Ganan más un abogado que pone una acción de inconstitucionalidad que el que le sale barato, le salen 50,000 quetzales. Y de eso es de lo que costaba todo el proceso de las adopciones, que incluía ese dinero que maliciosamente manejaron mal en los medios de comunicación. Incluía también lo que pagaban los estadounidenses que querían adoptar a los niños. Incluía el mantenimiento de las criaturas hasta que se los pudieran llevar. Que pasaban años. Y así es, a veces podían, bueno, Exacto. hubo un momento en que se lograban las adopciones de 8 meses a 1 año, y qué bueno, ojalá hubiera sido en menos tiempo, por el bienestar de las criaturas. Y era interesante que, bueno, es que este es un tema que yo investigué y trabajé mucho, también en aquel tiempo con las madres del hogar Rafael Ayau, y cómo es interesante, pues hay que reconocer que había niños que la gente no adoptaba. Entonces, lo poco que le podía quedar a los hogares era para mantener a esos niños que no eran adoptados. Y cuando yo veo esa mezquindad de la gente preocupada y manipulada por lo que podrían estar ganando los abogados, realmente fue tremendo. Dentro, pero bueno. dentro de los argumentos del Ministerio Público, estaba en contra de mi mamá, también estaban las facturas de los supermercados y de PriceMart, donde compraban la leche de los niños y los pañales. Ahora, entonces, alimentar a niños y darles pañales de buena calidad es delito. Qué absurdo. La caridad en este país es delito. Qué absurdo, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Este es sin duda un tema que no se agota hoy, y me alegro haber corrido el riesgo de entrevistarlas. ¿Y por qué digo correr el riesgo? Precisamente por toda esa mala campaña que se ha hecho desde los medios de comunicación, primero en contra de las adopciones y segundo en contra de la mamá de ustedes y de la Asociación Primavera, que está vista increíble el poder y de la influencia que tiene la prensa, y qué triste que se utilice de forma incorrecta e inmoral. Entonces, sí, pero valió la pena correrme el riesgo